En las ciudades latinoamericanas, el crecimiento poblacional, el fenómeno de la migración campo-ciudad y un mercado de vivienda que no brinda oportunidades de compra y crédito para los deciles más bajos de la ciudad, ha alimentado la creación de asentamientos informales en la periferia de las grandes urbes. Los suelos de conservación se han convertido en un espacio aprovechado por estos procesos de crecimiento irregular. La poca planeación del crecimiento urbano ha puesto en peligro el equilibrio climático y ecológico de la ciudad. Entre los efectos ambientales del crecimiento informal están la contaminación del suelo, el subsuelo y el agua por desechos sólidos y aguas negras residuales que se vierten directamente al suelo, barrancas, ríos y canales. Afectaciones a la recarga de los mantos acuíferos, de los cuales se obtiene el 70% del consumo de agua de la Ciudad de México debido a dificultades de filtración de agua pluvial al suelo, y deforestación que desencadena procesos de erosión eólica y pluvial del suelo, afectando sustantivamente el hábitat de la flora y fauna silvestre. El Valle de México, en concreto, es parte de una reserva de la biosfera que, según el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, alberga al 2% de todas las especies del planeta, con más de 3.000 especies de flora y alrededor de 350 de fauna. La protección que se ha llevado a cabo en estas áreas de alta calidad ambiental no ha sido suficiente. Por el contrario, se estima que más del 45% del total de la superficie protegida se ha perdido por ocupación urbana y por cambios de uso de suelo. Es necesario generar metodologías para dimensionar y predecir el crecimiento poblacional en las ciudades y estimar su impacto ambiental. En extensiones territoriales tan amplias, la única forma viable de monitorear cambios en los ecosistemas y el uso de suelo es mediante imágenes satelitales. Las imágenes satelitales no son fotografías, sino son representaciones visuales de la cantidad y tipo de energía emitida o reflejada por la Tierra y capturada por sensores montados en satélites artificiales. Estos sensores captan ondas electromagnéticas no solo en el espectro visible, sino también en rayos gamma, UV, infrarrojos y microondas. Aunque no podemos observarlas directamente, podemos analizarlas mediante estadísticos para extraer información útil y describir el estado físico de la Tierra. Por ejemplo, las ondas UV pueden revelar información sobre los minerales y la atmósfera. Las microondas, por otro lado, pueden dar información sobre la humedad de los suelos e incluso de la rugosidad de la superficie. No hay que dejar de mencionar que una imagen de satélite sin tratamiento consiste simplemente en un conjunto de matrices por cada canal de sensor, en donde cada elemento se encuentra en un rango de 0 a 255, donde el 0 indica un píxel en radiación y 255 el valor más alto. La percepción remota es la técnica de obtener información de un objeto analizando los datos adquiridos mediante un dispositivo que no está en contacto físico con el mismo. Cuando se comparan imágenes multiespectrales de una misma área en distintos momentos del tiempo, es deseable corregir diferencias en la intensidad de los píxeles ocasionadas por iluminación solar, condiciones atmosféricas o calibración de los sensores. Para este ejemplo utilizamos imágenes de la Ciudad de México, una tomada el 31 de enero de 1985 y otra tomada el 2 de febrero de 2009, entre las que se generaron cambios en la superficie. Las imágenes utilizadas provienen de un satélite llamado Landsat 5, que cuenta con 7 sensores que captan distintas zonas del espectro. Esto quiere decir que los píxeles viven en un espacio de 7 dimensiones. Debido a que nuestros ojos están adaptados para ver únicamente en el espacio de colores RGB, es necesario proyectar cada píxel en el espacio visible. La combinación de las bandas es una asignación arbitraria. Por ejemplo, para obtener una imagen cercana a cómo vemos el mundo, se le asigna el color azul a la primera banda, el verde a la segunda y el rojo a la tercera. Sin embargo, esta configuración no es única, ni tampoco es necesariamente la más útil. Todo depende de lo que se quiera observar. Como mencionamos anteriormente, existen combinaciones que pueden acentuar objetos o elementos por la forma en la que reflejan la luz. En esta otra imagen, vemos cómo cambia la interpretación de los objetos si asignamos el azul a la banda 2 en lugar de la banda 1, el verde a la 3 y el rojo a la 4. Esta configuración en particular sirve para visualizar áreas donde la vegetación es prominente. Es importante entender que los colores no existen, son solo una interpretación que nuestros ojos le dan a la naturaleza con la información que captan. No hay reglas para elegir la asignación de los colores, aunque algunas configuraciones son particularmente útiles. Si bien los métodos usados para el análisis son numéricos, siempre es interesante contar con un apoyo visual para entender qué es lo que está pasando. El problema con el que nos enfrentamos ahora es cómo clasificar los elementos que podríamos observar en la imagen. Es necesario simplificar la realidad porque la cantidad de objetos posibles es ilimitada para fines prácticos. En este trabajo tomaremos en cuenta 4 categorías: vegetación, asentamientos urbanos,
agua y tierra agrícola o pastizales. Para asignar las clases usaremos la técnica de máquinas de soporte vectorial, que consiste en buscar un hiperplano que separe los puntos de una clase de los puntos de la otra. Cuando los datos no son separables por un hiperplano, es posible usar una técnica conocida como el truco del kernel, que consiste en proyectar los datos a un espacio de mayor dimensión, en el cual sí son separables. Para convertir la máquina de soporte vectorial en un separador multiclase, se generan clasificadores entre cada par de clases y se asigna a aquella que reciba el mayor número de votos. Simplificando aún más el proceso de clasificación, generamos una segmentación de los píxeles que agrupa a aquellos píxeles con una firma espectral similar. Para esto, usamos el algoritmo Simple Linear Iterative Clustering, método en el cual no se abundará en este video, pero que nos permite reducir drásticamente el número de objetos a clasificar y reducir el ruido inherente a las condiciones de toma de las imágenes. Las máquinas de soporte vectorial necesitan datos de entrenamiento. Para ello, usaremos polígonos clasificados manualmente para identificar distintas clases. La idea es extrapolar la información que se obtuvo de manera manual a todo el mapa. La clasificación nos muestra que las áreas de asentamientos urbanos se concentran en el norte de la ciudad y la parte de vegetación y agricultura se encuentra en la zona sur, en las delegaciones de Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta. Usando la misma técnica, creamos un mapa de cobertura para ambos años. Debido a que los errores de clasificación de cada año se multiplican al ser considerados simultáneamente, la información contenida en los mapas de cobertura no es suficiente para determinar el cambio. En consecuencia, para encontrar las zonas de interés, se usa un algoritmo conocido como detección de alteración multivariada. Posteriormente, se usan los mapas de clasificación como fuente auxiliar para determinar la naturaleza del fenómeno. Como este es un acercamiento bitemporal a la detección de cambios, se consideran dos imágenes multiespectrales de 7 bandas representadas por los vectores aleatorios G1 y G2. La información de las 7 respectivas bandas de cada imagen se puede concentrar en una única banda a través de una combinación lineal. Tomando la diferencia entre U y V, colapsamos toda la información de cambio en un único vector aleatorio. Al lograr que la varianza de esta diferencia sea mínima, podemos fijarnos en aquellos píxeles con un comportamiento anómalo para encontrar el cambio. La técnica de análisis de correlación canónica nos permite encontrar los coeficientes que logran la varianza mínima. Para maximizar la correlación, se impone la restricción de mantener la varianza tanto de U como de V iguales a 1. Luego, se resuelve el problema de optimización por medio de los multiplicadores de Lagrange, donde al derivar y simplificar el sistema de ecuaciones, resulta en un problema generalizado de eigenvalores, cuya solución ordena las bandas de la imagen por similitud en vez de espectro de luz. A las diferencias de las bandas correspondientes entre ambas imágenes se les conoce como componentes MAD. Podemos observar aquí los componentes MAD en orden decreciente. Si miramos de cerca la comparación entre el primer y último componente, notamos que la mayoría de la información es captada por los primeros componentes y que los últimos capturan todo el ruido. Para realizar una limpieza y postprocesamiento de los componentes, se usa un algoritmo conocido como factor de autocorrelación máximo, que realiza una transformación lineal del espacio haciendo que la autocorrelación de cada componente sea máxima. Vemos ahora la comparación entre el primer y último componentes MAF. Por la forma en la que se construyen los componentes MAF y por el teorema central del límite, la intensidad de los píxeles podrán ser descritas mediante una distribución normal, de modo que los píxeles que están dentro de dos desviaciones estándar de la media se considerarán píxeles cuya señal espectral no cambió. Siguiendo esta lógica, nos fijaremos únicamente en los píxeles que se encuentran en las colas de la distribución. Con esta información es posible generar una máscara de cambios. Con dicha máscara, cortamos los mapas de clasificación obtenidos anteriormente y nos fijamos en los objetos cuya etiqueta cambia entre los 2 años. Los resultados son consistentes con lo esperado. Las zonas clasificadas como vegetación en el tiempo t tienen mayor probabilidad de volverse zonas agrícolas y en segundo lugar a volverse asentamientos urbanos. Esta transición es la esperada en zonas de reserva natural debido al crecimiento urbano y la mala planeación. Las zonas de reserva natural suelen estar alejadas de los centros de población. El primer cambio natural es transicionar a una zona agrícola y posteriormente a un asentamiento urbano irregular. Esta información es importante porque puede guiar al diseño de políticas públicas para disminuir la probabilidad de creación de asentamientos urbanos irregulares. Los asentamientos urbanos son los más constantes y su cambio porcentual es muy bajo. Menos del 1% de las hectáreas clasificadas en el año 1985 tuvieron alguna modificación.
Si bien se ha mostrado un ejercicio completo de detección de cambios, en la práctica real surgen problemas que pueden ser aliviados. El primero es mejorar la calidad de los datos de entrenamiento, ya que para este ejercicio se usaron tan solo unos polígonos clasificados. Podríamos además generar nuevos atributos creados a la medida para nuestro problema de clasificación en vez de usar directamente la información de las bandas. Se podría utilizar imágenes satelitales con mejor resolución. En esto hay un trade-off, ya que las imágenes de menor resolución suavizan de forma orgánica las variaciones entre los tiles, además de que las imágenes de alta resolución suelen ser muy costosas. Por último, para este trabajo se usaron imágenes prácticamente libres de nubes. Sin embargo, esto no es lo común, por lo que podría utilizar metodologías como FMask para eliminar los píxeles cuya información no es relevante.